tema es no te engañes. Este tema es un poco, como les digo, no místico, pero sí es un poco... Estamos en vivo. Pero es un poco para poder reflexionar acerca de esto, porque muchas veces, y más en estos tiempos que han surgido corrientes religiosas de mucho tipo, no sé si te has encontrado en el metro, en las estaciones, otra religión nueva que ha salido, que como le comentaba a mi esposa, de repente, ¿de qué hablarán o de qué será? Y es diosa madre, y yo dije, pues será algo chiquito, ¿no? Y resulta que, buscando información, resulta que está está en varios países. Y me parece, wow, se está extendiendo, o sea, esto está avanzando. ¿Cómo es esto? Decía yo, y ahí es donde de repente la pregunta hacia nosotros entra, ¿no? ¿Qué de nuevo dicen? O en todo caso, ¿cómo sé que yo soy un cristiano de verdad? ¿Cómo yo sé que soy un cristiano de verdad, en serio? Porque déjame decirte que estos versículos que hemos leído nos hablan acerca de, sí, hoy podemos estar sentados, estamos escuchando la palabra del Señor. Es más, puedo yo estar sirviendo en algún área, en mi iglesia, puedo estar enseñando a los niños a lo mejor, y no quiero aludir a las maestras, pero en el día del juicio a lo mejor podamos ser echados al infierno. Sí, déjame decirte que sí es así, pero hermano, de repente el viaje te ha afectado un poco, cuánta altura tiene Ayacucho, de repente has venido un poco zumbado. No, mi hermano, no es así, de verdad. Estos versos, mis hermanos, debemos estudiarlos de una manera consciente, todos, yo primero, conscientes, y a reflexionar. ¿Acerca de qué? Para evaluar mi fe. Porque sí, tú pudiste haber discipulado, pudiste haber ido a la iglesia todos los días sin fallar ni un domingo, en todos los servicios, nunca fallaste, es más, has dado tus diezmos, tus ofrendas, pero probablemente en algún instante, en ese momento que vamos a leer, escucharás eso, o escucharemos eso, no, nunca os conocí. Y para hacer más terrible esto, el Señor dice, hacedores de maldad. Lo que vamos a estudiar, mis hermanos, está ya casi terminando el Sermón del Monte en el libro de Mateo. Sí, está casi terminando ya, solamente falta poco, y al final habla acerca de los dos cimientos. Pero si podemos, de este Sermón del Monte, como sacarle qué cosa nos dice todo el sermón, acá lo escribí. Sermón del Monte, si pudiéramos en 2 líneas resumirlo, es cómo vivir una vida consagrada y agradable a Dios, libre de la hipocresía, llena de amor, de gracia y llena de sabiduría y discernimiento. Ese es todo el Sermón del Monte. Léelo, de repente los hermanos, hoy día que estuvimos hablando en la mañana, sea un libro que tú puedas tomar y leerlo, de repente de un inicio, considéralo, los chicos ya saben a qué me refiero, considéralo. ¿Qué vamos a ver esta mañana? La Biblia nos va a enseñar que la fe verbal, de hablarlo, simplemente no es suficiente. ¿Para qué? Para entrar al reino de los cielos, sino que lo que importa más importante es hacer la voluntad de Dios. Veremos 3 puntos importantes. El primero, en este pasaje vamos a ver que decir Señor, Señor no es suficiente, ¿sí? Las buenas obras no son obra o no son una prueba absoluta de que alguien tenga una fe verdadera, ¿sí? Y al final nuestras buenas obras pueden engañar a las personas e incluso pueden engañarnos a nosotros mismos. Y es ahí donde digo, pues cada persona quiere ir por esas corrientes religiosas que salen y ser cristianos, ¿no? Pero sin embargo están siendo engañados, ¿sí? Pero al final podemos engañar a todos haciendo cualquier cosa para la casa del Señor, pero ¿sabes a quién no puedes engañar? Es a Dios, ¿sí? Actualmente, mis hermanos, como les dije, en el mundo hay muchas religiones, muchas corrientes religiosas, sí, están surgiendo, captan personas, como les dije, hacen ostentación espiritual, hablan acerca de Dios, sí, y la pregunta es, como les dije al inicio, entonces, ¿quiénes son los verdaderos creyentes? ¿Quiénes son ellos? ¿O cómo yo los puedo ver? ¿Cómo puedo deducir si eres creyente o no? O en todo caso, yo mismo, yo soy un verdadero creyente, yo amo a Dios de verdad. La iglesia está pasando muchos desafíos. Si tú estás acá en esta iglesia, sabrás a cuáles me refiero, a las cuales ya hemos pasado, ¿verdad? Hemos pasado muchos desafíos. ¿Y sabes qué sucede? Que la iglesia está siendo amenazada y están tratando de diluir el evangelio. Lo diluyen y es como la leche. A la leche leche buena te la tomas directo, pero a veces le aumentamos un poco más de agua y le aumentas más y más hasta se hace transparente, ¿verdad? Esta leche ya no sirve, ya no tiene vitaminas, no alimenta en lo absoluto. Y eso es lo que está pasando con la iglesia últimamente, en estos tiempos al menos. El propósito es diluir el evangelio, sí, para que no tenga poder. ¿Para transformar qué? Familias,
hogares, ¿sí? Ahora, a esto encájale que también hay apostasía de la fe, ¿sí? Imagínate un evangelio débil, debilitándose, y viene encima la apostasía. Hay gente que apostata, y ya hemos visto eso, ¿cierto? Abandonan la fe. ¿Por qué? Porque surge un cristianismo diferente, un cristianismo más light, menos fuerte, menos ofensivo a lo mejor, ¿sí? Empiezan a surgir de esas. Y para empeorar esto, adivina qué, hay líderes carismáticos, líderes que te jalan, te llaman, te hablan, te convencen, y ¿sabes qué? Pueden ser engañados, pues. Y yo hablando con los chicos en la mañana, les decía, tenemos que estar leyendo la Biblia, tenemos que estar orando. ¿Para qué? Para que no nos engañen, para que estemos en ese entrenamiento nosotros, ¿sí? Y va a ser mucho más difícil que lo hagan. Entonces, mis hermanos, estas doctrinas que están apareciendo de la prosperidad están engañando a la gente, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado. Mira qué dice el libro de 2 Timoteo. Si está en la pantalla, léelo. Me harías un gran favor si lo puedes leer. 2 Timoteo 4, versos del 3 al 4. Está en la pantalla. ¿Puedes leerlo, por favor? Con voz. En otras palabras, a estas nuevas religiones que se están levantando, que están engañando, hay apostasía, hay líderes que están jalando, saben cómo convencerte. Agrégale esto que dice 2 Timoteo, que dice, o sea, no van a querer aprender la sana doctrina, no van a querer estudiar, no van a querer prepararse, no van a querer profundizar un poco más en el conocimiento del Señor, sino que dice, teniendo comezón de oír. ¿Y qué entendemos eso? O sea, yo voy a querer escuchar solo lo que a mí me agrada, solo lo que yo quiero escuchar, lo que me hace feliz, lo que me contenta, solamente quiero eso. Nada más, dice, y esto es importante porque según Timoteo dice que, según lo que leemos, que el enemigo también tiene sus maestros, o sea, personas que se dedican a eso, los que te jalan, pues los que te engañan, los que te mienten, tienen sus propios maestros, saben cómo cautivarte, llamarte atención, jalarte, seducirte, atraerte a lo que ellos pues quieren llevarte. Entonces, mis hermanos, por eso muchas familias o muchas personas no tienen en estima lo que es la palabra del Señor, ¿ves? Y se desvían. Se van por allá, son jalados por cualquier corriente de doctrina, porque no están tomando en cuenta la palabra de Dios. Ahora, vamos ahora sí de lleno al texto que nos toca estudiar. Vamos a leer el primer verso. Dice así la palabra de Dios. Verso 21, seguramente en tu Biblia dice, nunca os conocí. Y como te mencioné, ya está terminando el Sermón del Monte y el contexto en total nos habla acerca de, miren, la puerta estrecha, quienes van a entrar por ahí. También más arriba dice, por sus frutos los conoceréis. Habla acerca de los falsos profetas que están ahí endulzando a las personas. Habla de juzgar a los demás, habla del ayuno. Es muy hermoso el Sermón del Monte. Pero ya terminando, el Señor dice esto. Dice ahí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nos muestra una advertencia impactante, muy importante sobre la falsa seguridad espiritual. O sea, yo soy cristiano, pero quiero saber si soy un cristiano genuino o no. Si de repente en un momento acepté al Señor en mi corazón, pero de ahí que sigue, de ahí que más continúa. Porque estamos leyendo aquí que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Tú debes decirle Señor a Jesús, sí, porque Él es el Señor, ¿sí? Porque Él lo es. Pero dice que no todos los que dicen así o los que tienen esa afirmación entrarán. Hermanos, la frase inicial rompe con cualquier expectativa que tú puedas tener de simplemente con decir Señor, Señor, voy a dar un poco de dinero a la iglesia, asistir, te hace cristiano. ¿Y qué quiere, hermano? Me estás asustando. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? A veces solo cuando salimos no queremos que la iglesia se llene, queremos que se llenen todas las sillas. Pero la verdad es, ¿cuántos de ellos realmente es verdadero o su conversión es genuina? ¿Y cuántos de ellos irán al cielo? A veces nos preocupamos mucho por llenarlo, pero no sabemos quiénes son o si irán o no al cielo. Y esto es un problema. En este verso Jesús cuando dice, va más allá de decir Señor, Señor. Y esto involucra, mis hermanos, tener una comunión íntima con Él. Hace instantes en la lección de los chicos, yo les decía, el Señor quiere comunión contigo. Y esto es así, les dije. Imagínate un sofá y al Señor ahí sentado esperándote. Imagínate tú llegando de trabajar,
pasas de largo, hola, le saludas y te vas de frente a tu cuarto. Imagínate lo mismo el segundo día, el tercer día, el cuarto día. No estás teniendo comunión. Dices que sabes algo, pero no. ¿Y qué cosa quiere el Señor ahí? Que te acerques. Y tú te vas a acercar si tienes comunión con Él, si tú es genuino en realidad. Y le digo a los hermanos, les digo, ¿saben qué? Cuando no nos acercamos a orar, simplemente estamos cancelando una cita con Él. Así de duro es. Estamos cancelándolo a Él. Imagínate, al Dios del cielo, el creador de todo, al que te ama, no quieres tener comunión con Él. Por eso les digo, de repente estás viniendo a la iglesia, pero no tienes estos hábitos, no los quieres ni hacer. Entonces, ¿dónde está el nuevo nacimiento ahí? ¿Dónde está el querer conocer, saber? Eso nace de estar junto con el Señor. Entonces, mis hermanos, aunque sepas canciones cristianas, aunque vengas vestido de cristiano, aunque camines como cristiano, no sé cómo es eso, no te hace cristiano. Porque Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Eso es importante. Miren que dice Mateo 23, 27. Si está en la pantalla, léelo en voz alta, por favor. Mateo 23, 27, ¿está ahí? Amén. ¿Qué nos está hablando acá? Hermanos, este verso está hablando acerca de líderes religiosos, acerca de personas que enseñaban la Biblia en las sinagogas, ¿sí? O sea, si tú pensabas que alguien se iba al cielo, eran ellos, de hecho, con todo y zapatos, entraban al cielo. Sus vidas, las vidas de estas personas debían representar lo que es una relación profunda con Dios, deberían representarla, ¿sí? Y deberían, no solamente eso, su trabajo era transmitir al pueblo. Pero entendemos por lo que ya conocemos y hemos estudiado que eso nunca fue así. Que el Señor no sé si los ofende, pero les dice algo, cosas terribles. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes, dice, a sepulcros blanqueados. Por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¿Ves? O sea, es fácil ponerte ese disfraz. Es fácil ponerte un disfraz que te diga una apariencia que quieres mostrar a los demás. Es muy sencillo. Es muy fácil. ¿Sí? Y esto es importante, porque el Señor dice, no se trata de eso, sino se trata de lo que está dentro de tu corazón, ¿sí? Esto es la verdadera conversión, pues, de lo que sí, nadie ve, es más, de lo que en algún momento de repente tienes vergüenza de hablar contigo mismo, ¿sí? Entonces, esto habla de mi interior. Estos fariseos, el Señor dice así porque no eran reales, tenían todo, estaban bien vestidos, tuvieras vestidos de sacerdotes. Imagínate, pero la ropa no hace al cristiano. Es más, la iglesia no hace cristianos. La iglesia sí es una comunidad que ha decidido creer en Jesús, pero muchos creen, mis hermanos, tristemente, que al cruzar la puerta, ya soy cristiano. Ya soy cristiano, ya cuando cruzo, ya sí, ya está, ya. No hay ningún problema. Y asisto los domingos de manera religiosa, sin siquiera considerar que eso no es así. Entonces, todo se trata de imagen. Y te cuento, no sé si tú has visto un TikTok, a veces veo, y había una mujer en un lugar importante, estaba Popeyes, Starbucks, todo, y esta mujer, ¿sabes qué hacía? Poniéndote de ejemplo que todo se trata de imagen, de mostrar lo que quiero que todos vean. Esta mujer lo que hacía era en vasitos de Starbucks, llenaba con una bolsita, llenaba sus vasitos y se tomaba fotos para poner en su perfil, haciendo entender que wow, sí, mira, se va a Starbucks a tomar su café, wow, y sin embargo lo había llenado con una bolsita. O sea, ¿qué habría en el vasito? Yo ni idea. Pero ¿cuál era su finalidad de ella, de esta persona? Era mostrar apariencia. Mostrar que sí, miren, yo me deleito en esto, pero en realidad ni lo compro porque está muy caro. Más bien, soy fraudulento. Lo tergiverso, pero quiero dar esa apariencia. Y eso es lo que más o menos nos dice acá, mis hermanos. No solo se trata de imagen, sino tengo que presentar una imagen de fe. ¿Sí? Para que todos vean que soy cristiano. Es más, no solo quiero que el mundo vea que yo soy cristiano, quiero saber yo y tener esa seguridad de que soy un cristiano real y que Jesús me conoce. Eso es lo más importante, me conoce. Y yo voy a tener comunión con Él porque Él me conoce. Si se dan cuenta más adelante, dice, no te conozco. Y eso sería terrible, mi hermano, estar viniendo, haber venido mucho tiempo sin haberme arrepentido, haberme tratado de colar y querer servir, ayudar en una que otra cosa, sin haber entregado mi corazón al Señor y sin embargo mover mis manos, hacer cosas
Y esas personas gritan al final, dicen, pero hicimos esto por ti. Y el Señor le dice, no te conozco, no sé quién eres, eso es peor todavía. Entonces, mis hermanos, no se trata solamente de imagen, no se trata solamente de hacer. Ten en tu corazón esa seguridad, ¿soy cristiano o no soy? No quiero estar en ese juego de aparentar, en ese juego de querer que me vean así, de manera piadosa, cuando en realidad no lo soy. Entonces, mis hermanos, ¿eso qué suma? ¿O cuál es el trabajo que yo debo hacer? Tener esa comunión verdadera, genuina con el Señor. Eso es importante. Ahora, también dice este verso 21, ¿cuál es la voluntad de Dios entonces? Miren, les voy a mostrar algunos pasajes, y esto es importante porque me dejó pensando. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Porque Jesús dice, el que hace la voluntad de Dios, ese es diferente. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si lo pongo más personal, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? O para tu vida. ¿Te has preguntado en algún momento? Cuando compartí el video, yo no sabía mi finalidad, no sabía ni el propósito, pero estando ya en la casa del Señor es distinto. Ya la tuve, ya no vivo preocupado. Ya sé, ya tengo un norte. Pero tú, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Te cuento, la voluntad de Dios para la vida de Abraham fue primero que tenía que salir de la tierra de Ur. Y era un lugar que no conocía, que no sabía para nada ni qué iba a pasar ahí, qué se iba a encontrar ahí, tenía que dejar a toda su familia. ¿Tendrías esa voluntad de irte a un lugar miles de kilómetros lejos de tu casa? Pero esa es la voluntad de Dios para Abraham. Y Abraham, en fe, avanzó. No dijo, no, pero que hay allá, no sé. Tuvo que confiar en el Señor. Ahora, mejoremos la pregunta. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer la voluntad? Está bien, yo sé la voluntad, no, pero ¿y hacerla? ¿Cuál es ese precio? En el libro de Génesis 22:2 hay algo que ya conocemos cómo termina, pero imagínate a esta persona en ese momento sin haberlo leído. No sé si está en la pantalla, ¿lo puedes leer, por favor? Es Génesis 22, verso 2. Entonces ve y sacrifícalo a tu hijo. ¿Saben qué? Mi hijito ya se baja de la cama solo y yo no quiero ni que se lastime, ni que se chanque, ni que se haga nada, porque no, aún sí lo hace, pero se controla, pero igual hay esa tendencia de que se lastime. Y acá el Señor dice, ve y sacrifícalo. ¿Te das cuenta? ¿Haríamos eso? Esa persona no acabó de leer el texto seguramente y tuvo que decidir en ese momento. Pero esa era la voluntad del Señor en ese momento. La voluntad de Dios para Ruth era que tenía que ir a la tierra de Moab, dejar la tierra de Moab, ir a Belén. La voluntad de Dios para la vida de Pablo era que tenía que convertirse en un cristiano después de ser un asesino y ser el heraldo del evangelio, el que iba a llevar el evangelio. Y el Señor confió en él, y él confió en el Señor, mejor dicho. Entonces, hacer la voluntad de Dios es más importante. Tú que ya has creído, tú que ya te has entregado al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Le has preguntado? Es más, actualmente, en este momento, ¿tú estás haciendo la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que sirvas, es que crezcas en conocimiento, es que, claro, no te dejes llevar por las corrientes religiosas que existen, que hay muchas más ahora, pero ¿lo estás haciendo? Es la pregunta. O solamente vengo, escucho y me vuelves a ver el domingo temprano de la otra semana. Nada más. ¿Cómo estás trabajando eso? ¿Es la voluntad de Dios? Esto es importante, mis hermanos. Acá hay una voluntad de Dios también para la iglesia y está en 1 de Tesalonicenses 4:3. Está ahí de repente en la pantalla, ¿lo puedes leer, por favor? Y aquí habla de un punto crítico que está destruyendo no solo a la iglesia, sino a la sociedad y a los matrimonios. 1 de Tesalonicenses, ¿está ahí? La voluntad de Dios para su iglesia es la santificación. Y hermano, ¿cómo llego a ese punto? ¿Cómo llego a santificarme delante del Señor? Simple, Señor es muy básico. Lectura de la palabra, oración, servir, apartarme del pecado, congregarme, amar a Dios. Si estás trabajando eso, pues, qué bueno, y ya se está rebusteciendo, como te digo, no eres una presa tan fácil, das pelea. Sí, das pelea, puedes
soportar, aguantar, en el Señor, claro. Pero si no es así, no. Entonces, acá dicen Tesalonicenses, Pablo le dice, esta es la voluntad de Dios para la iglesia. Entonces, mis hermanos, pregúntate, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida entonces? ¿Cuál es? ¿Cuál debe ser? ¿Ya lo has descubierto? ¿Estás orando por ello? ¿Sí? Es más, actualmente, ¿es la voluntad de Dios en el trabajo que estás? Buena pregunta. Las personas con las que estás, las decisiones que estás tomando, ¿son la voluntad de Dios? Porque sabes que la palabra de Dios dice que no te unan en yugo desigual, pero ¿qué hacemos? Como rebeldes, ¿qué somos? Vamos y buscamos el yugo desigual. Eso suele pasar. Somos rebeldes. Entonces, mis amados hermanos, ya no más cristianos solo de nombre, sino ser discípulos de verdad, radicales, que estemos apasionados. Yo les decía, y a los hermanos les decía, lee otra vez otro evangelio y sorpréndete de las cosas del Señor. Vuelve a leerlo y vuelve a sorprenderte. Y nunca te canses de eso. Claro, va a llegar un momento que otra vez leer. Pide perdón al Señor y vuelve a leer y vuelve a sorprenderte, porque en el momento que ya no te sorprenda lo que lees, que ya no te maravilla tus ojos, wow, la salvación, el Señor ha hecho esto por mí, cuando lo tomes como cualquier cosa, nos vamos a convertir como esos pueblos que el Señor un día les reclamó. No sé si se acuerdan. Incluso dijo que Sodoma y Gomorra van a ser mejor tratados que tú, a pesar que en ti hice muchas cosas. Es como leer la Biblia y no sorprenderme. Es como conocer las maravillas del Señor y decir, bueno, ahí está. Como ellos, el Señor pasaba por sus calles, hacían milagros, maravillas, levantaba enfermos y todo, pero ellos decían, sí, pues no, pero nunca se arrepintieron. Por eso el Señor dice, si esa oportunidad hubiera tenido Sodoma y Gomorra, sería diferente. Y ellos van a ser tratados mejor que ustedes, que sí pudieron ver todo de primera mano. Sorpréndete siempre, nunca dejes de sorprenderte de la palabra de Dios, porque el día que no lo hagas, ese día te habrás enfriado a lo mejor. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, nada de ser volvemos a lo mismo, nada de cristianos solo de nombre, sino radicales, apasionados y dispuestos a dejar todo por seguir al Señor. Que ese grito de Señor, Señor, que decimos, porque lo decimos, ¿verdad? Mi Señor, cuando oramos, cuando hablamos, es algo importante, que no solo sea un cliché, que no solamente sea, sino que sea un compromiso innegociable, ¿sí? Para obedecer a su voluntad. Cada día, en cada aspecto de nuestra vida. Y es más, y que lleve esa marca, ¿sí? Esa marca, el señorío del Señor en mi carne, ¿sí? Para poder combatir mis deseos y todo lo que suele pasar. Vamos al verso 22. Dice así la palabra del Señor. Volvemos a Mateo 7. Perdón, me fui un poquito más atrás. Dice así la palabra del Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Esto me dejó pensando, mi hermano. Esto me dejó pensando y preguntándome a mí mismo, y no sé si tu corazón tiembla, preguntándome si yo realmente soy cristiano. Y lo más triste es que dice muchos. O sea, no es un grupo pequeño, no son poquitos, son muchos los que van a ir al infierno. Muchos los que en ese día se van a sorprender y van a decir, cuando lleguen al juicio del Señor, y van a decir, un momentito, ¿pero qué hago acá? ¿Qué, Señor, no hice esto por ti, no hice eso, no cumplí contigo? Y se van a dar cuenta que son culpables. Esto es importante. Y aunque tú vengas con el argumento, como dice aquí, echamos fuera demonios, hicimos milagros, esos argumentos en ese día no van a ser suficientes. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no se le puede engañar. Podemos tener esa apariencia delante de cualquiera de mis hermanos, de los líderes, puedo tener esa apariencia, pero ese día, no. Ese día se va a caer tu máscara, si es que la tienes. Yo oro que no sea así. La frase me dirán, ¿sabes qué significa? La frase me dirán resalta la relación personal que estas personas creían tener con Jesús. ¿Sí? Señor, sí, pero yo sí te seguía. Y la frase, y eso es importantísimo, y la frase de aquel día, ¿sabes a qué se refiere? Se refiere al juicio final. ¿Y sabes qué? Ni siquiera son temas que dos cristianos están conversando. Es más, ni siquiera son temas que se enseñan en un púlpito. Dos cristianos, tú no lo ves hablando el día de ese día. No lo mencionan para nada. Ya no se habla de eso. La gente lo pone por encima. No es una conversación entre creyentes. Nadie habla de eso. Pero dice, ¿sabes qué? Irán estos al castigo eterno. ¿Sí?
y los justos a la vida eterna. No importa, mi hermano, en quién crees tú o en quién has creído, ese día, por más milagrero que haya sido, se vas a ser echado al lago de fuego. Eso dice, que arde con fuego y azufre. Y yo entiendo aquí que es la muerte segunda. Por otro lado, el cristiano real va a ir a la vida eterna, o sea, los justos. ¿Sí? Ahora, esto es importante, mis hermanos. Tenemos esa devoción, porque hay personas, mis hermanos, que hablan acerca de Dios. Como te dije al inicio, estas corrientes, estas religiones que están apareciendo, hablan de Dios. Yo me detuve a investigar un poquito de esta diosa madre, me detuve a investigar, y solo son 2 o 3 palabras que le cambian, mi hermano, pero todo lo demás es casi igual. Yo digo, pero qué raro, ¿cómo lo doblan? ¿Cómo lo tergiversan? ¿Cómo hacen entender otra cosa? No lo entiendo. ¿Cuál es su magia de ellos? Muchos profesan tener o querer conocer, o a través de esto voy a conocer al verdadero Salvador. Pero no es así. El cristiano debe tener, sí, una verdadera relación con Jesús. ¿Sí? Ahora, esto es muy importante. Recuerden que, no sé si está en su mente aún, ya casi no queda mucho en mi mente. Nuestro pastor hablaba acerca de las personas que, aunque muevan una silla, necesitan tener un tipo de cumplir con algunas cosas para poder hacerlo. ¿Se acuerdan? O sea, no cualquiera lo puede hacer. Y estas personas que están acá aparentemente servían. Estas personas que menciona acá, y es la voz de Jesús todo el tiempo, son personas que estaban vinculadas al servicio, vinculadas a mover sillas, a limpiar, a servir, a evangelizar, a profetizar, imagínate. O sea, eran personas que estaban activas. ¿Cómo me explicas eso? Porque nunca fue real. O sea, ¿puede alguien hacer esas cosas sin tener una relación con Jesús? Sí. Según lo que leemos, sí. O sea, mi hermano, explícame bien, por favor. Quiero entenderlo bien. Quiero saber si yo soy cristiano de verdad. Y simple, tienes una relación genuina con el Señor, dependes de Él, tus decisiones están basadas en lo que Él te dice a través de su palabra. Congregas de corazón, no renegando, no pensando que, ay, pero ¿por qué esa persona no hace estas cosas? Yo, ¿por qué sí tengo que hacerla? Yo diría al contrario, es una oportunidad de servicio. Si no lo quiere hacer, allá esa persona, yo sí quiero, yo sí. No me importa si no lo quiere hacer o no, si no me interesa. Yo sí quiero hacerlo. Pero si me estoy quejando, si estoy renegando, ni oro, ni es nada, pero sin embargo puedo estar parado repartiendo algo, no es genuino, hermano. No es de verdad. Entonces, mis hermanos, no hay relación. Algunas personas sirven. No hay relación con el Señor, están evangelizando. No hay una relación con el Señor, están haciendo cosas para el Señor. Esto es raro. Vamos a leer Mateo 25:11. ¿Qué nos dice Mateo 25:11? Si está en la pantalla, léelo, por favor. O yo no leo acá, lo tengo. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, otra vez, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Vino el novio, no tenían aceite, se fueron a comprar, ¿qué pasó? ¿Te puedes imaginar, mi hermano, llegar a ese punto, escuchar esas palabras, que el Señor te diga, no te conozco? Pero eran vírgenes que estaban esperando ahí, según la parábola, estaban esperando ahí, ¿qué harían ahí? Entonces deberían estar en otro lado. No, ahí estaban, para dar a notar que no siempre es lo que parece. Y el Señor les dice, no sé quién eres. Todas las obras que has podido haber hecho, todo lo que has podido haber predicado en algún momento, según el texto, no va a servir de nada en aquel día. ¿Sí? Acá dice todos los demonios que ha sacado, porque también lo menciona el texto, no es suficiente para entrar al reino de los cielos. Y todo el dinero, mis diezmos, mis ofrendas, mi hermano, que he dado sin haberme tenido en un mes, no. Solo es a través de una relación. Y lo que hagas después es simplemente consecuencia de esa relación, de haber entendido, de haber comprendido. Porque si lo haces, simplemente lo haces por apariencia, no porque realmente lo entiendas o lo sientas. Entonces, con Jesús
hay que tener una genuina relación, ¿sí? Yo amo a Dios más que a mi pecado. Yo lo amo a Él más que cansarme, más que cualquier cosa de mis vanidades que yo tenga, que lo amo realmente. Y también dice, miren, no profetizamos en tu nombre. ¿Saben qué significa esta figura? Esta figura significa a una persona que desde un púlpito está enseñando la Biblia. Tengamos cuidado, mis hermanos. Podríamos estar haciendo cosas erróneas o incluso estar desde aquí enviando a muchas personas al cielo, pero nosotros, los que estamos aquí o los que estamos enseñando, ir abajo. Por eso con mi esposa decíamos, esto es terrible, te debe cargar tu corazón. Si tienes la oportunidad de pararte acá, debes ser genuino con el Señor. Porque acá dice los que predicaron, y estamos acá todos nosotros, y si tú tienes la oportunidad de evangelizar, incluso también lo estás haciendo. Y no va a ser nada bonito aquel día. Entonces, mis hermanos, cuando dice no profetizamos en tu nombre, habla de las personas que están en un púlpito, que debemos tener cuidado de estar enviando muchos al cielo y también nosotros yendo directo al infierno. Sí, ¿cómo es eso, mi hermano? La palabra de Dios transforma. El Señor Jesús dijo a los fariseos, no le dijo a la gente, no los escuchen, no dijo, escúchenlos. Todo lo que los fariseos dicen, esos hipócritas de sepulcros banqueados, todos ellos, escuchen todo lo que digan, pero no hagan como ellos. Lo que ellos dicen es verdad, lo que ellos manejan, su Biblia es verdad, lo que dicen esos religiosos, pero no hagan lo que ellos hacen. El Señor nunca dijo que no le crean lo que dicen de la Biblia, no. Por eso el que está acá puede estar haciendo eso, enviando muchos al cielo, pero al mismo tiempo, si esa persona no es genuina con el Señor, pues está su destino en otro lugar. Entonces, mis hermanos, la palabra transforma, la palabra te va a cambiar, sí, pero esa relación con Jesús, que escuchar esas palabras me hace temblar, mis hermanos, no te conozco. Pero Señor, enseñé a miles, discipulé a las personas que venían, traté de llenar la iglesia con personas, llamaba, volanteaba. Y el Señor te diga, no te conozco. En 2 Corintios, ¿está ahí en la pantalla? ¿Lo pueden leer, por favor, mis hermanos? 2 Corintios, ¿está ahí? No está. Buscamos entonces 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13. Ahora sí, léanlo, mis hermanos, por favor. Amén. ¿Saben qué? Hace días mi hijito está viendo dibujitos y ve Superman y todo. Tomó un día mi polo y se lo puso. Se puso acá las mangas con un ganchito, se lo amarró. Y yo dije, bueno, solo imaginará, ¿no? Pero él se atrevió a preguntarle a mi esposa, mamá, ¿puedo volar? Y obviamente que no. Mi esposa le dijo, no puedes volar. Y él dijo, ¿y la capa? Y esto es lo mismo, mis hermanos, aunque vengas a la iglesia, hagas una oración, aunque sí, yo quiero ser cristiano, incluso los mismos teólogos, los que escriben libros, mis hermanos, si no tienen una relación íntima con el Señor, de nada va a valer, no por ponerme algo, soy algo. Mi Matías por ponerse esa capa no podía volar, pero sí lo preguntó. No es así. Entonces, esto es importante, mis hermanos. No sé si conocen a las iglesias Capilla Calvario. Sus inicios siempre fue llenos de hippies en aquel tiempo, en los 80s. Y una persona que iba a la iglesia dijo, ¿qué tanto alborotas en ese lugar? Bueno, voy a ir, ¿no? Como para ver qué cosa sucede, ¿por qué tanto alboroto ahí? Dice que esta persona fue así para juzgar, solo para juzgar, cruzado de brazos, vamos a ver qué pasa aquí. El pastor entra, dice, saquen su Biblia, esta persona nunca trajo su Biblia, pero el hippie que estaba al costado, ¿qué creen? Le prestó su Biblia. Y su Biblia estaba con pasajes, con resaltadores, con comentarios que esta persona escribe. ¿Cómo se llama eso, mi hermano? Una relación. No solo escuchaba a esta persona, sino también y avergonzó a ese que vino a juzgar. Eso es relación, eso es querer saber, eso es querer conocer, eso es querer, yo me intereso por conocerlo más y lo voy a anotar porque me puedo olvidar. Eso es importante, eso es intimidad, hambre por la palabra, ¿sí?
Hay muchas cosas por hacer, pero ten tu tiempo, lee tu Biblia, pon tu comentario ahí, no pierdas el tiempo en otras cosas. Entonces, mis hermanos, más abajo también dice en este verso 2, en tu nombre echamos fuera demonios. No solamente dice profetizamos en tu nombre, o sea, no solamente hablamos de la Biblia a otras personas de ti, Señor, sino también dice en tu nombre también echamos fuera demonios. ¿Y qué es esto, mis hermanos? ¿Te imaginas tener ese poder de echar fuera a los enemigos de Dios? Esto significa echar fuera demonios, significa realizar milagros sobrenaturales, liberando a alguien de la posesión demoníaca y atribuyendo el milagro, obviamente, al nombre de Jesús. Y aquí te quiero llevar a una historia. Vamos a Hechos 19. De repente lo conoces. O sea, ¿puedo ser fraudulento hasta con esas cosas? Claro que sí. Dice Hechos 19, versos 13 y 14. Léelo conmigo. Dice ahí, pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y dice ahí 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. O sea, estas personas querían falsificar y decían, no, bueno, Pablo viene, ora, uy, los demonios se van, uy, este es un buen negocio, vamos, hay que ir. Y sin creer en Jesús. Y te das cuenta de lo que dicen y empiezan a echar fuera, ¿no? En el nombre de Jesús, por el que predica Pablo. ¿Y esto puede hacerse? Sí. ¿Sin conocer a Jesús? Claro que sí, sin conocer a Pablo también. ¿Puedes hacer eso? Miren el verso 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? No, nosotros somos los que predicamos en el nombre del Dios que predica Pablo. ¿Te das cuenta que el enemigo conoce a Jesús? Dice acá, yo a Jesús conozco. También conozco a Pablo, y Pablo podría representar a los verdaderos pastores. Pero a ti no te conozco. No solamente Dios no te conoce, sino los demonios, no, dice, ¿quién será? Este va a la iglesia, pero no me es problema, dice el enemigo. Este va a la iglesia, pero no me es problema. No se levanta. O sea, ¿con él es la cosa? La cosa es con quien se levanta, con el que empieza a servir, con quien empieza a leer, a orar. Con ese es la cosa. Porque ese sí cree. El que no lo hace, no. El demonio dice, pero a ti no te conozco. A Pablo lo conozco porque ora, está orando, manda misiles todo el tiempo. Y sí, nuestra pelea es contra él. Pero a ti no te conozco. Y son personas que querían fraudulentar, ¿verdad? Tomar el nombre de Jesús para hacer cosas para él, otorgando, claro, el beneficio para Jesús. Pero es falso. Y el mismo demonio lo desenmascara. ¿Quiénes son ustedes? Dice ahí en el verso 15. ¿Y quién dice aquí? Pero vosotros, ¿quién sois? Y para terminar, el 16 dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, vengo a predicar en el nombre de Jesús que predica Pablo y el demonio se burla de él prácticamente. Y esto es terrible, mi hermano. Jesús dice que muchos vendrán ese día en su nombre, que hicimos milagros, hemos profetizado, y eso no es muestra de espiritualidad, no es muestra que eres hijo de Dios. En tu nombre hicimos milagros, también dice, ¿verdad? Y va mucho más allá de profetizar, de hablar de Dios, de echar de fuera demonios. También dice, pero también hicimos milagros. Hicimos esto. Y va mucho más allá. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia se ha dejado engañar por estas cosas también. Hay cruzadas de milagros, se llenan estadios, ¿verdad? ¿Sí? Pero el domingo, ¿cómo están sus iglesias ese día? Vacías. Porque se enfocan más en los milagros. Más quiero un milagro del Señor, de Jesús, que conocer a Jesús. ¿Es que es conveniente? Claro que sí. Los milagros son impactantes, mis hermanos, pero si tú te vas al libro de Apocalipsis, conversando con el grupo de la célula ese día, y todos se quejaron contra mí, pero ¿cómo el Señor permite que el falso profeta ore por la bestia y reviva? Tienes que leerlo para poder enterarte de lo que estoy hablando, el contexto, y puede volver a la vida. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo? ¿Y va a engañar, pues? Sí, así es. ¿Cómo? Y acá estas personas dicen, pero hemos hecho milagros. Sí, son impactantes, pero no son prueba definitiva de una relación con Dios. ¿Te das cuenta que todo lo que estoy diciendo lo llevo a la negativa? Todo no, pero eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. ¿En qué me enfoco? En una verdadera relación con Dios, en una verdadera relación con Jesús. En eso me enfoco. Miren Mateo 24. Mateo nos advierte de algo importante. Si está en la pantalla, léelo, por favor.
Amén. Advierte, ¿verdad? Dice, y en la actualidad, mis hermanos, hay mucha gente que hace de estas cosas. Hace cosas impresionantes en el nombre de Jesús sin tener una relación con Jesús. Y eso es importante para todos nosotros, si eres seguidor de Jesús. Entonces, mis hermanos, esta frase, no los conozco, o cuando creemos que somos cristianos realmente, no querramos escuchar algún día esto, no los conozco. Y decir, como ellos, de repente no con esas mismas palabras, sino decirle, pero Señor, yo iba todos los días a la iglesia, pero ¿sabes? Nunca entregaste tu corazón. Puedes venir siempre, puedes estar acá siempre, mover algunas cosas para el Señor, pero nunca le has entregado tu corazón. Solamente haces lo que los demás hacen. No por mono, sino por no quedar mal, por no decir, pero el hermano no hace nada, ¿no? ¿Por qué no? Para que no me digan nada, mejor comienzo a hacer. Pero no porque realmente te hayas arrepentido. Estas personas que vemos en estos versos son personas que, si te das cuenta, dicen, yo he profetizado, yo he hecho esto otro. Lo que han hecho es poner sus obras y destronar hacia Jesús de manera sigilosa y silenciosa. De modo que lo que ellos hacen les da ese pase, ¿sí? ¿Y qué hacen con Jesús? Pues lo pusieron a un costado. Porque ellos hacen esto. Y nunca, obviamente eso nunca te va a llevar a tener una comunión con Él, sino contigo, con lo que tú puedes hacer. Eso es lo más importante. Entonces, mis hermanos, repito, puedes haber venido mucho tiempo acá y nunca haberte arrepentido, sigues practicando el pecado, por más tiempo que haya pasado, sigues siendo mentiroso, estafador, cualquier otra cosa, pero no hay nada que evidencie un nuevo nacimiento. Eso puede pasar. La autenticidad de la fe, mis hermanos, no se mide con los milagros, con profetizar, con hacer cosas extraordinarias, sino de una relación otra vez con Jesús. La iglesia debe mirarse al espejo y preguntarse, Señor, ¿mi fe es genuina? ¿Estoy haciendo las cosas por ti? O de repente hago las cosas para que solamente me vean, porque no quiero que me digan nada, o porque simplemente tengo un poco de deficiencia de autoestima y quiero que todos me miren, me halaguen, me aplaudan. Si esa es tu idea, si eso es lo que tú estás pensando, o de repente no haces por tradición o porque te traen a la fuerza, créeme que al cruzar la puerta no eres cristiano, sino cuando realmente te has arrepentido, valga la redundancia, en arrepentimiento y en fe. Ahí es donde entra el nuevo nacimiento, y ahí es donde quieres tener comunión con el Señor. Y como consecuencia vas a servir. Eso es así, no hay otra, no es al revés, primero sirvo, después, no, eso es así. Entonces, primero, no estamos hablando de la perfección, porque la perfección no existe, ¿sí? La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón del Señor, pero ¿qué? David cometía errores, ¿verdad? Terribles errores, pero ¿sabes que él no dudaba? Que él no decía, pero yo realmente amo al Señor, y crecía. Yo no lo volví a repetir, sí, tropezaba, pero avanzaba. No estamos hablando de perfección, mis hermanos, ¿sí? Entonces, mi hermano, Dios no te ama por lo que tú haces. Dios te ama simplemente Él te ama, no te sabrá explicar, pero Él te ama a ti. ¿Sí? Y ese amor que Él siente por ti no depende de ti, no depende de lo que tú hagas, de tus logros, tus éxitos o tus fracasos a lo mejor, nada, sino va a depender de lo que hizo Jesús en la cruz. Y ahí te lo demuestras. ¿Quieres ver el amor de Dios? Mira la cruz. Y ahí es donde debes estar. Los méritos están ahí. Lo que tú puedes hacer es consecuencia y no ayudan en absolutamente nada. Isaías dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Si quiero poner un contexto actual, hablamos de toallas higiénicas. Así ve el Señor tus obras. Y no le sorprende cuando haces algo. ¿Verdad? 23, Mateo 7:23, ya para poder terminar. Dice así la palabra de Dios. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es fuerte, mis hermanos. Es como una espada de dos filos. Es como tu corazón debería temblar al escuchar esto. ¿Sí? Cuando tú vas con el argumento de hice milagros, profeticé, ¿sí? Eché fuera demonios. Si lo ponemos a nuestro contexto actual, Señor, yo estuve en los sugieres, Señor, yo estuve sirviendo con los niños, Señor, yo estuve en las alabanzas, Señor, yo tocaba los instrumentos, Señor, yo volanteaba, Señor, yo listaba todo para que la iglesia pudiera salir, yo hice todo eso. Traje muchos a tu casa, repartí volantes, hablé de ti mucho todo el tiempo. Y Él te va a decir, nunca os conocí, lo siento, pero no sé quién eres. Y más bien añade algo más. ¿Sabes para qué? Para que la exhortación sea más fuerte. Apartados de mí, hacedores de maldad.
Lo traté de buscar en diferentes Biblias, en NTV, y dice cosas peores, cosas más terribles. Pero en el mismo contexto, apártate de mí, hacedores de maldad. O sea, son personas que nunca cambiaron sus vidas, son personas que siguieron con lo mismo, siguieron en su pecado, siguieron haciendo las cosas que les parecían en su corazón, pero nunca cambiaron. Pero sin embargo, estuvieron involucradas en la iglesia. No son creyentes reales. A eso se refiere. ¿Cómo es posible que yo sea un hacedor de maldad si yo vengo a la iglesia? Sí he predicado, hice milagros, exorcicé. Pero el Señor dice, no. Y aquí es lo terrible. Desenmascarados delante del juez. Así estaremos un día, mis hermanos, si no te pones a cuentas con Él. Seremos desenmascarados delante de Él. Y ese es el peligro espiritual. Podríamos decirle así. Las palabras de Jesús resuenan y tienen que resonar en tu mente. Nunca os conocí, nunca os conocí. Delante de Jesús no hay espacio para la hipocresía. No debiese haber, para empezar. En la iglesia tampoco debiese haber hipocresía. Mi relación debe ser íntima con mi Señor. ¿Sí? Y no tienes que contárselo a todo el mundo. El Señor lo sabe. Y lo más importante es que Él lo sepa. Y se va a reflejar en tus acciones. ¿Sí? Eso que dice Jesús es un rechazo absoluto, mis hermanos. Nunca te conocí. Rechazo absoluto, una sentencia que nos va a separar de la presencia divina de Él. Para siempre. En ese momento no podrás arrepentirte, en ese momento no podrás decir, no, sí, debí arreglar mi vida, debí haber aceptado. En ese momento ya no servirá de nada. En ese momento lo único que tú escucharás será tu sentencia. El Señor dice aquí, y esto es algo que lo podemos meter también aquí. Muchos dicen, no, pero el Señor que me va a mandar al infierno, Dios es bueno, ¿verdad? Sí, Dios es amor, el que me va a mandar a la iglesia. Aquí está este verso. Te enviaré al infierno, dice. Lo voy a hacer, aunque hayas enseñado la Biblia, aunque hayas dado todo tu dinero, aunque hayas hecho cosas para el Señor, irás al infierno, porque no se trata de lo que tú haces, sino de lo que Dios hizo por ti. Terrible, ¿verdad? Por eso conversaba con mi esposa, esto es terrible. Y lo más terrible es que yo me lo había olvidado, que no lo recordaba, y cuando me dijo, ¿cuál será? Decía yo, pero sin embargo es esto. Si lo has olvidado en algún momento, si lo has dejado a un lado o no lo consideras, tómalo en cuenta. El Señor es amoroso, el de los evangelios, pero también hay un Jesús que está en Apocalipsis que viene a hacer juicio. Viene a derrotar a todos sus enemigos y dice Apocalipsis 19 que los aplasta como una garras, como las uvas. Los aplasta. Y si ves el contexto, y te lo digo rápidamente, son personas que han sobrevivido a los 3 años y medio de ¿cómo se llama esto? Se me fue rápido. De tribulación y gran tribulación. Son personas que han visto la mano de Dios, son personas que han visto las copas, los sellos, todo lo que tú quieras. Y en ese momento, cuando Jesús viene, son engañados para poder atacar a Jesús, para poder pelear con Jesús. ¿Quién en su sano juicio lo hace? ¿Sabes quién? Las personas que han sido engañadas por Satanás. Imagínate, tienen que haberte engañado muy bien para hacerte entender que tú le puedes ganar a Jesús. Y ahí está la batalla de Armagedón. Los jefes de la tierra peleando en ese momento contra Jesús. No le van a ganar. Nadie se mete, solamente Jesús hace su trabajo ahí. Un ángel se para en el sol y dice, aves, vengan y coman todo porque va a haber carnicería aquí. Y todos van a ser destruidos. Y todo porque han sido engañados. Y estas religiones que salen, engañan, mienten. Y así como dice que muchos, ¿verdad? En el verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día. O sea, muchos van a ser engañados, muchos van a ir al infierno, mis hermanos. Y ahí es la chamba, ahí es el trabajo, tuyo y mío. Aunque estamos cansados, a evangelizar, a hablar del Señor y dar a conocer estas cosas, porque créeme, el enemigo se está moviendo. Yo pensé que eso de lo que acá en la estación del metro están, pensé que era acá local nomás, pero están en varios países de América del Sur. Leí muchos comentarios de diferentes personas de muchos países. Está aumentando. Y como no quieren escuchar algo light para ellos, apagan su oído. Hay que hablar de Jesús. ¿Qué podemos ver entonces? No te disfraces de oveja si eres lobo. El disfraz no va a salvarte. Dios conoce tu corazón y tus acciones. No te engañes a ti mismo cuando eres cristiano, cuando tu fe no está basada en la obra de Jesús, sino en la religión, en las cosas que tú crees que haces. Y eso es lo triste, mis hermanos. Las súplicas, los lamentos de estos falsos creyentes no tienen lugar en el día del juicio. Esas cosas son hoy, ahora. Arrepentirme
Aplicaciones para la vida que más son preguntas. Pregúntate a ti mismo, ¿de qué sirve aparentar ser un creyente si tu corazón está lejos de Dios? ¿Estás preparado para el juicio final? ¿Tu vida está alineada con la voluntad de Dios? No basta con llevar el traje del creyente, sino vivir con el corazón del creyente. La hipocresía no nos va a llevar al cielo, solo nos va a alejar de la verdad. Cosas para reflexionar, para tenerlos en cuenta. Y ese Dios amoroso, Jesús, que murió por ti y por mí, dice esto, y lo dice en el Sermón del Monte. Personas que ya están escuchando, que ya tienen conocimiento. Y el Señor termina prácticamente de esta manera, que no se engañen. No se engañen. Yo me imagino tantas personas ahí, y si ustedes recuerdan, Jesús cada vez hablaba y decía algo y la gente se iba. ¿Por qué? Porque su corazón no era honesto, pues. No querían hacer las cosas que Jesús hacía. Y no, si eso pide Jesús para hacer, prefiero no seguirlo. Y se iban. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar para que tengamos este tiempo de reflexión, mis hermanos, donde podamos decir, Señor, yo quiero ser genuino contigo. Quizás he dejado de hacer algunas cosas, perdóname. De repente no te has arrepentido genuinamente. Y vienes, escuchas, pero pasando la puerta no eres cristiano. Créeme que no, ya lo hemos leído. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias por esto. Hace temblar cualquier corazón, Señor. Porque yo veo, Señor, que están acá mis hermanos. Estamos todos, Señor, sirviéndote, avanzando. Vemos el esfuerzo, Señor. Bendice tu iglesia, Padre amado. Cuida de nuestros corazones de pensar así. Cuida mi mente, mi corazón, pensar que no es necesario arrepentirse, que no es necesario hacer estas cosas para llegar a ti. No, sí lo son. Porque si no, Señor, no he creído. Y esto es terrible, Señor, en ese día. Muchos estarán ahí diciéndote las cosas que hicieron en tu nombre. Como hablar de ti, como hacer milagros, cosas más sobrenaturales. Pero tú así, Señor, con todo ese argumento, tú les dirás, no te conozco. Nunca estuviste, nunca te arrepentiste, nunca me entregaste tu corazón de verdad. Siempre lo guardaste para ti. Ayúdanos, Señor, a no ser parte de ello. Y te pedimos por esas personas, Señor, que piensan así. Te pedimos, Señor, por un arrepentimiento genuino y que te sigan de manera genuina, Señor. Gracias te damos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.